Empezamos con nuestro curso de consolidación a nuevos creyentes y les damos la más cordial bienvenida. Pensemos por un momento, ¿qué pasa cuando las parejas se casan pero no tienen hijos? Pues resulta ser que estos padres los anhelan, oran por los hijos que todavía no han nacido, pero sin embargo no llegan. Hacen tratamientos de inseminación artificial, recurren a la medicina, a terapias alternativas, a muchas cosas. No se dan por vencidos, insisten hasta que después de años y años llega un bebé. Pero ¿qué necesita un recién nacido? Un recién nacido necesita alimento. El mejor alimento natural, barato, precioso, es la leche materna. Pero también el recién nacido necesita higiene, que sus padres le bañen, le cambien de pañal. También necesita estar en una posición tal para dormir, para evitar la muerte de cuna. Y también que los adultos cercanos se den cuenta de las señales de alerta. Tal vez fiebre, color amarillo en la piel, dificultad para respirar o evacuar, infecciones en la piel, en el intestino, etcétera. Pero ¿qué necesita un recién nacido espiritual? Primero, ¿quién es un recién nacido espiritual? Pues en Juan 3, 5, 6 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona entrega su vida al Señor, hace la oración de fe, esta persona nace en el Espíritu, nace desde el corazón de Dios. Pero ¿qué necesita un recién nacido espiritual? Lo mismo que un recién nacido físico, alimento. ¿Y cuál es el alimento que nosotros le podemos facilitar? La palabra de Dios y la oración. También necesita higiene, claro que sí. Necesita arrepentirse de sus pecados, darse cuenta de la vida que ha venido llevando y convertirse, es decir, empezar a caminar en otra dirección, en una dirección que va 180 grados hacia el otro lado. Y un recién nacido espiritual también necesita seguridad. Acuérdense cuando nosotros nacimos para el Señor, que muchas personas nos cuestionaban, nos buleaban, nos decían cosas horribles, ¿verdad? Y eso es lo que necesita un recién nacido, tener la seguridad de cuál es su identidad. Soy un hijo de Dios y entonces, con esa certeza y esa identidad, evitar la muerte por los comentarios o las presiones de las personas de su alrededor. También un recién nacido necesita que los cuidadores miren las señales de alerta. De pronto, este recién nacido espiritual ya no quiere oír hablar de Dios o de pronto no quiere orar. Y ahí tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos entrene, que nos capacite para que nosotros podamos sacar a estas personas de la alerta y ponerlos en el camino del Señor. Nosotros cuando tenemos un nuevo convertido, un recién nacido espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Pues consolidamos. Nosotros consolidamos. ¿Y qué es la consolidación? Es el proceso que consiste en el cuidado y la atención que se le debe dar al nuevo creyente. ¿Para qué? Para reproducir en el transcurso de los años el carácter de Cristo en él o en ella. Pero tenemos que empezar desde lo más básico, desde que es un bebé espiritual. ¿Y para qué lo cuidamos?
Lo cuidamos para que crezca sano y fuerte en Dios. ¿Sabía usted que nosotros somos parte del sueño de Dios, quienes hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de consolidar a alguien? Nosotros somos parte del sueño de Dios. Y mire lo que dice en Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda uno de estos pequeños bebés espirituales. No es la voluntad del Padre que ellos se pierdan en la maraña de las cosas que suceden a su alrededor. Y para eso estamos nosotros, para ser sus cuidadores, sus protectores, sus alimentadores. Juan, en Juan 17:12, Jesús nos dio el ejemplo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo, dice Jesús, los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Mire esto, el Señor guardó tan bien a los que su Padre le dio que ninguno de ellos se perdió, excepto, claro, el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Pero ninguno más, nadie más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no permitir que ninguno de ellos se pierda. Pues vamos a estudiar ahora pasos para consolidar. Usted seguramente está tomando nota y esto es muy importante, por favor. Nosotros no podemos guardar todo en nuestro cerebro, es imposible guardar tanta información con la que nos abruman ahora. Entonces, tome nota por ahí en su cuadernito, para este video un ratito y mire de anotar todo lo que vamos a ver en estos pasos. Paso número uno, el mensaje. Una vez que a nosotros nos dan a una persona a la que vamos a consolidar, lo primero que vamos a hacer es enviar un mensaje de presentación al WhatsApp. No le vamos a llamar, salvo que la persona no tenga WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no le llamamos? Porque como ustedes saben que vivimos momentos peligrosos en este tiempo, hay personas que no contestan las llamadas porque tienen miedo de quién les llamará. Pero si nosotros mandamos un WhatsApp, la persona tarde o temprano lo va a leer y tenemos que manifestarle en ese mensaje que es de nuestro interés acompañarlo en su formación como nuevo creyente dentro de las siguientes 72 horas. No podemos dejar a un recién nacido espiritual más de 72 horas sin compañía, sin abrigo, sin protección, sin la palabra, sin alimento. ¿Por qué? Porque se morirá. ¿Cuántos de nosotros somos producto de alguien que se dio el trabajo de llamarnos cada día y orar con nosotros y enseñarnos a orar y enseñarnos a leer la Biblia y estuvo ahí de día, de noche, junto a nosotros cuidándonos? Yo puedo dar testimonio de la persona que me consolidó, a quien yo bendigo con mi corazón, porque esa persona me dio las primeras indicaciones, respondió todas mis dudas, mis inquietudes y me acompañó durante 3 meses. Ella tuvo la paciencia y la voluntad de acompañarme 3 meses, pero nunca me dejó sola. Desde el momento exacto en que yo hice mi oración de fe, ella estuvo conmigo. No permitió que pasaran las 72 horas críticas, me acompañó, me llamó, oró por mí, oró conmigo. Tantas cosas hizo esta querida hermana conmigo. Y hablando del mensaje, por favor, no vamos a escribir en el mensaje inicial, hermanito, buenos días, buenas tardes, siervito, gloria a Dios, aleluya, usted que acaba de convertirse. No podemos utilizar términos de la iglesia o términos que nosotros ya los consideramos normales, porque para ellos eso es algo muy extraño y en lugar de hacerles bien, les asusta. Y muchos de ellos dicen, ¿qué pasa con esta gente? Dios mío, ¿qué están diciendo? Creo que son una bola de locos.
No, 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 mejor me voy por otro lado. No, nosotros tenemos que mandar un mensajito sobrio, ¿no? Un mensajito tranquilo, casi ejecutivo, y vamos a decirle buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que usted le escriba, y le va a decir, le saluda, y ahí usted va a decir su nombre, ¿no es cierto? Eh, Soy de la iglesia, y va a poner el nombre de la iglesia, y va a escribir para decirle que estaré junto a usted para acompañarle y solventar sus dudas e inquietudes en relación con el primer contacto que usted ha realizado para conocer más de Dios. ¿Cómo le gustaría comunicarse conmigo? ¿Por mensaje? ¿Por llamada? ¿Por videollamada? ¿O tal vez solo tiene un motivo de oración? Les dejo un momentito aquí el mensaje para que de pronto usted lo copie y lo tenga ya como una plantilla, como un modelo para escribir los primeros mensajes que usted va a mandar a las personas que se le asignen para consolidar. Entonces espero aquí un momentito hasta que usted copie o de pronto usted pausa el, el video para poder mirar y copiar o le toma una foto en su teléfono, no lo sé. Pero la idea es que nosotros tenemos que ser bastante sobrios, tranquilos, moderados en nuestras expresiones para no asustar a las personas nuevas. Muy bien, el segundo paso es, vamos a acordar cómo acompañarlo. Si la persona responde el mensaje y acepta ser contactado, usted va a escribirle ahí cuándo le gustaría que le llame o cómo le gustaría comunicarse conmigo. Es posible que estas personas digan, a mí me gustaría que me visite, que me venga a ver en mi casa o que nos encontremos en alguna parte. Nosotros cuando nos contesta el mensaje, vamos a mirar qué desea la persona, qué está dispuesto a hacer. Recuerde que nosotros debemos interactuar con el nuevo creyente para que no se pierda, para que no se salga de nuestro radar, para que no se vaya por caminos extraños. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos está diciendo para que no nos diga él, por favor, llámeme y le escribimos, o diga, vamos a comunicarnos por mensaje y nosotros le llamamos. Entonces, atentos a cómo la persona desea ser contactada. Mire esto, si desea que le contactemos por mensaje, por videollamada o llamada telefónica, no vamos a ser invasivos. No le vamos a escribir 10 mensajes al día. No le vamos a mandar 3 videos por día. No, no, no. No vamos a ser invasivos. No vamos a usar lenguaje de iglesia. Vamos a mandarle un mensajito diario o una canción, no las dos cosas. O le manda el mensaje diario o le manda la canción, un videíto que tenga letra, pero en todo caso la idea no es abrumar, no es fastidiar a la persona, ni ponerle en un caso que diga, bueno, ¿qué pasa con esta gente? No tiene nada que hacer, que todo el tiempo está escribiéndome o está mandándome cosas. No, no, no. Tenemos que no ser invasivos, ser muy controlados en cómo nosotros nos comunicamos con esta persona. Y además, vamos a hacer una ficha personal de cada uno de los personas que nos han asignado con sus datos, su situación personal, familiar, motivo de oración, etcétera, que ya vamos a ver un modelito. Pero sobre todo, nosotros cuando nos comunicamos con la persona, escribimos alguna cosita o le decimos algo, pero no le saturamos el tiempo hablando nosotros o escribiendo nosotros. Debemos dejarlo hablar o escribir para conocerlo, porque si nosotros no le conocemos, no sabemos qué necesita. Y todo lo que nos diga, debemos anotar en una ficha. Vamos a hacer una ficha personal para cada una de las personas que consolidamos. Y esta ficha tiene que ser una hojita de cuaderno, puede ser una hojita de libreta, pero una hojita completa
para cada persona para no confundir los datos. No vaya a ser que nosotros le decimos que está divorciada una persona casada o que está enferma una persona sana. No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado con los datos de la persona. Saber exactamente cómo se llama, cuáles son sus características, su teléfono, etcétera, sin confundir los datos, cuidado. Y esta libretita nosotros no podemos andarla a llevar, sino tenerlas en la casa, porque si de pronto se nos cae en el taxi, se nos olvida en el bus o lo que fuera, son datos personales y ustedes saben que hoy por la ley de protección de datos no podemos difundir información personal de ninguna manera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los datos que las personas nos confíen, porque si nos dan los datos es porque nos tienen confianza. Entonces miremos, aquí tenemos una ficha de datos. En la hojita vamos a escribir el nombre, el apellido de la persona. Si de pronto no nos quiere decir el nombre y nos dice un apodo, lo que fuera, usted escríbale tal cual. Usted le anota su número de teléfono por si acaso después ya no le ubica quién es esta persona o lo que fuera. Usted tiene su número de teléfono anotado. Si puede, pregúntele la edad o establezca la edad si es que de pronto es una videollamada y usted le puede ver, ¿no? Cuántos años tiene, es joven, es adulto, mayor, no sé. También usted no tiene que preguntarle, ¿usted es hombre o mujer? No, pues no, eso se nota en el nombre, se nota en, en la forma como habla, si es que está en una llamada, si es que usted ya lo tiene para conversar, ¿verdad? Sí le puede preguntar, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y por qué sector vive? Porque habrá personas que viven en el sector donde está la iglesia o habrá personas que vivan en lugares muy alejados de donde está la iglesia y nosotros de todas maneras lo tenemos que consolidar y asentarlo en el camino del Señor. Si de pronto ya es una persona que puede tener hijos, le preguntamos, ¿y usted tiene niños? em, si es que de pronto esta persona se comunicó porque estaba enfermito, usted anote, ¿no es cierto? Esta persona tiene diabetes, esta persona tiene un problema en el tobillo derecho y también al finalizar usted puede decir, ¿le parece si oramos? ¿Le gustaría orar conmigo? ¿Qué quisiéramos pedirle a Dios? ¿Cuál es su motivo de oración? Y nosotros vamos a orar con esa persona y vamos a decirle, repita conmigo para que usted aprenda a orar y tome fortaleza en el Señor y fácilmente usted de a poquito le va enseñando a orar. Recuerde que esta es una ficha por persona para que no se mezclen los datos y para poder localizar la información de la persona muy fácilmente. Entonces, esta ficha es vital, porque si de pronto usted tiene una segunda, una tercera, una cuarta, quinta llamada o videollamada o comunicación, usted directamente le dice, ¿cómo está, Pablito? Qué gusto que usted y yo estemos aquí conversando. ¿Y cómo están sus hijos? ¿Cómo les ha ido en la escuela? ¿Y su mamita que estaba delicadita, cómo le fue? Y después de la oración, tal vez tuvo alguna mejoría, alguna situación que cambió en su vida. Entonces ya no es una persona extraña para usted. Y como no podemos tener todo en la mente, la ficha de datos es la única forma de poder hacerle un seguimiento eficaz. Si la persona se da cuenta que usted está hablando de algo que a él le interesa o a ella le interesa, esta persona se engancha con nosotros. Eso no lo dude. Paso número 2. Si desea que le contactemos por visita a domicilio, mejor no. Ya saben que nosotros vivimos en unos tiempos extraños, complicados, inseguros, entonces irnos nosotros a la casa de una persona que no conocemos es un poco riesgoso. Es preferible proponerle encontrarse en un centro comercial, en un lugar público, en una cafetería, aunque sea en el parque, en alguna parte donde nosotros podemos estar rodeados de personas, ¿no? Por si acaso, porque sí se ha conocido casos de personas consolidadoras, pastores, inclusive que han ido a hacer una visita a un domicilio y de pronto les han asaltado, les han amenazado de muerte, ha habido problemas bastante graves. Entonces, preferible, nos encontramos en el centro comercial,
nos encontramos en la calle tal, nos encontramos en la cafetería tal, es mucho más seguro. Pero usted va a conversar con esta persona. Em, Idealmente nosotros no deberíamos anotar la ficha delante de la persona porque va a decir, oiga, y usted está anotando, ¿por qué anota? ¿Verdad? Pero luego de la reunión, cuando usted ya esté en su casa, por favor, llene la ficha personal con los datos de la persona antes de que se le olvide. Más bien, llene rápidamente la ficha personal. Y siempre recuerde, déjele hablar a la persona para conocerle. De pronto hágale una preguntita y déjele que hable. Si está hablando de la enfermedad de su abuelita, déjele que hable todo lo que quiera de la enfermedad de la abuelita. Si tiene que hablar de sus hijos, deje que hable de sus hijos. Anote si de pronto le dice apodos, mi gordita, mi preciosita, mi reina, no sé, cualquier cosa, usted anote, porque ahí se da cuenta de cuál es su hijo mayor, su hija menor, en fin, y tiene una idea de cómo está estructurada la familia. Paso número 3. ¿Qué más hacemos? Podemos hacerle una lectura dirigida de la Sagrada Escritura, de la Biblia, claro, pero acuérdese, muy corto, un versículo por día. Por favorcito, no le pase un capítulo, dos capítulos, tres, no. Un versículo bien puesto cada día que tenga relación con lo que la persona está viviendo es suficiente. También le enseñamos a orar cortito. Mire, usted le dice al Señor con todo su corazón, dígale con confianza. Nosotros estamos en la posibilidad de que el Señor nos escuche y nos responda. Cortito, no le abrume. También podemos enseñarle a orar con la palabra, ¿no es cierto? Le decimos, mire, usted tiene una Biblia, abra en tal versículo y repita, el Señor me sanará porque Él es mi sanador. Ahí está escrito que el Señor es su sanador y usted confíe que esa palabra se va a hacer vívida en su vida. La. Cortito, ¿no es cierto? También podemos tener tiempos de oración por las necesidades que sigan apareciendo, ¿no? De pronto hay nuevas necesidades, perdió el trabajo, lo que fuera. Usted ora por eso cortito. No se explaye porque si no, las personas después ya nos evitan, ya no quieren hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque les quitamos muchísimo tiempo y como cada quien ahora vivimos con los tiempos muy apretados, entonces es preferible hacer una visita de médico del IES, ¿no? 10 minutos. No. Tal vez unos 15. Muy cortito, no, no podemos ser invasivos con los nuevos creyentes porque después de ellos ya no van a querer hablar con nosotros. Y acuérdese siempre, usted déjele hablar y anote todo en la ficha. Anote todo, todo lo que pueda en la ficha. Esto es más fácil cuando uno está haciendo una llamada, ¿no? O cuando está haciendo una videollamada, o cuando está escribiendo con mensaje también, por supuesto, eso es más fácil. Más difícil es cuando uno tiene una entrevista cara a cara y después, ¿cómo me acuerdo de todo lo que me dijo, verdad? Pero bueno, el Señor ahí nos capacita y nos enseña cómo hacerlo de la mejor manera. Veamos un ejemplo de oración. Solamente una cosa chiquitita. Jesús, quiero conocerte más y más. Haz tu morada en mi corazón. Lléname de tu paz y de tu amor. Habla conmigo, Señor. Enséñame a andar según tu palabra. En tu poderoso nombre. Amén. No nos hemos explayado ni hemos dicho algo sencillito, cortito, poquito. Ellos o algún día orarán una hora de corrido, pero por lo pronto nosotros les llevamos de la manito como cuando alimentamos a un bebé poquitito a poquitito, pasito a pasito. No es cuestión de ponerle cosas o cargas que esta persona no va a poder soportar. ¿Listo? ¿Qué más? Paso número 4. ¿Por cuánto tiempo le consolido? Ay, Dios mío, ya no sé qué hacer. Ahorita tengo 10 personas consolidando. Sí, a veces nos ha tocado, sí, tener 10 personas consolidando, es verdad. Entonces nosotros tenemos que hacer una agenda, ¿no? Para ver a quién le escribo en la mañana, a quién le escribo al mediodía, a quién le escribo en la noche, porque cada uno tiene su propia dinámica y como nosotros tenemos todo anotado, entonces ahí pues esa es nuestra oportunidad de ver a qué horas hablo con quién y organizo la agenda de la mejor manera. Idealmente nuestra iglesia debería darnos hasta unos 5.
consolidados, ¿no? Para que no sea también una carga muy pesada para nosotros, porque trabajamos y no tenemos la oportunidad de dedicarle así todo el tiempo. Pero si usted tiene la bendición de tener el tiempo, qué maravilla. Utilice ese tiempo para servir a sus hermanos y al Señor. Entonces, ¿hasta cuándo le consolido? Hasta que se afirme, hasta cuando venga voluntariamente a la iglesia o ingrese a un grupo de oración, un grupo pequeño, una célula, yo no sé. Cuando se involucre en algún lado, que ya esté como firme y ahí él se sienta acogido, amado, etcétera. Ahí ya nosotros le vamos soltando y le decimos, ahora usted ya puede tener el acompañamiento de su líder, de su grupo, la. Y también es importante, si es que no podemos tener una célula, un grupo de crecimiento en la congregación, le consolidamos hasta que esta persona ingrese a un grupo de discipulado o nosotros veamos que ya no faltan a los cultos, que sí se conectan a la oración o que ya está teniendo una vida en la iglesia, ¿no es cierto? En el grupo humano que se llama la iglesia. Entonces, aquí lo único que me cabe decir es, por favor, por favor, por favor, no lo dejes solo, no lo abandone, no lo abandone, no diga, bueno, ya le consolidé una semana, ya pues, esto no es como decirle a un bebé, bueno, tú ya puedes coger el biberón, prepárate tú mismo y come. No, tenemos que afirmarlo, tenemos que hacerle crecer un poquito más antes de dejarlo solo, porque de lo contrario volverá al mundo, sus amigos, todos los que están a su alrededor le harán ver todas las novedades para que no se involucre en la iglesia y de pronto se va. Y esa no es la voluntad del Padre. Recomendaciones muy importantes. Por favor, también no dé consejos que lleven a confusión a las personas o a hacer un cambio drástico en su vida. Por ejemplo, yo les cuento la experiencia que me contó un hermano. Dice que cuando él entró a la iglesia tenía un problema muy grave con su esposa. Y entonces el líder que le aconsejó, porque era varón, varón, el líder que le aconsejó, le dijo, no, tu matrimonio no tiene solución. En este punto es preferible que tú pidas el divorcio, sepárate, creo que tienes que divorciarte, esto ya no camina. Así es que mejor toma esta decisión. Y dice él, como yo le escuché a una persona que tenía autoridad en la iglesia y que parecía que tenía mucha experiencia, dice efectivamente, yo le pedí el divorcio a mi esposa, firmamos los documentos y nos separamos. Dice, y durante muchos años yo sigo solo, mi vida es muy triste y a ratos me pongo a pensar qué hubiera pasado si es que yo no le hubiera hecho caso a este líder y yo otra vez volvía a conversar con mi esposa. Entonces, nosotros no estamos para hacer ese tipo de consejos. Hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros le decimos. Es como darle una manzana a un bebé que todavía no tiene muelas ni dientes para comer. No, nosotros no podemos meternos en la vida de una persona hasta llevarle a hacer un cambio que puede ser dramático para el resto de su vida. No, 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 por favor. Nosotros si algo podemos decirle es, mire, aquí la palabra de Dios dice esto, pero vamos a orar, oremos y usted llévele a la persona a encontrar su propio camino en Dios, a tomar su propia decisión basado en la palabra de Dios, pero no en nuestra palabra, en nuestra experiencia, en nuestros traumas, no sé, en cualquier cosa de esas, no, porque nosotros podemos dañar la vida a alguien y eso no está bien delante de Dios. Nosotros podemos acompañarle, llorar con esa persona, hacer muchas cosas, pero no llevarle a tomar una decisión inducidos por nosotros o por nuestros pensamientos. Lo que sí podemos hacer es llevar a las personas a tener esperanza, a creer indudablemente en Dios, a confiar solo en Él. Eso sí podemos hacer. Y decirle, mire, usted está pasando un pequeño momento de problemas, pero Dios le va allanando el camino, Dios le muestra por dónde debe caminar, el Señor va allanando estas montañas que ahora le ha tocado vivir, pero confiemos en Dios, sigamos orando para que Dios muestre. Eso sí podemos hacer, pero llevarle a tomar una decisión drástica para su vida, no, sobre todo en temas como estos que son muy delicados. Evidentemente, si una persona tiene problemas de alcohol o de drogas, etcétera,
Podemos darle em, pedacitos de la palabra de Dios donde habla que Dios no aprueba todo esto y seguir orando por esta persona, de pronto ponerla en contacto con alguien que sí conoce de cómo hacer un proceso para salir de este sistema de vida que está llevando, apoyarle, seguir orando, cosas así. Eso sí podemos ir haciendo, por supuesto, pero acuérdense que hay personas que conocen más que nosotros en determinadas áreas y podemos tal vez ponerle en contacto con estas personas para que ellos sean quienes les encaminen. Pero si nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre algo, es preferible solamente llevar a las personas a creer y confiar en Dios y orar, y Dios se encarga, y Dios se encarga de hacer lo que es mejor para las personas. ¿Qué más? Acordémonos de algo muy importante, el mandato de Jesús. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, nuestra consolidación tiene la idea de que luego de este primer proceso de inmersión en la iglesia, empiecen a ser discípulos, a estudiar un discipulado, que se bauticen, que aprendan, que entren a estudiar la palabra, que se comprometan con el Señor de todo su corazón. Eso es lo que quiere el Señor. No que nosotros les veamos nacer y morir porque no hay quien les apoye o de pronto abandonarlos en el proceso. No, no, no. El Señor quiere que nosotros les vayamos acompañando como si fueran nuestros bebés recién nacidos, nuestros pequeños en el reino, hasta que ellos se afiancen, se bauticen y empiecen a crecer hasta llegar a la madurez espiritual con el modelo de Jesús por delante. Eso es el anhelo de nuestro corazón. Y aquí quisiera compartir que un pastor llamado Rob McCoy decía, Jesús no dijo hagan conversos, es decir, háganles hacer la oración de fe y déjenlos. No, no, no. Jesús dijo, hagan discípulos. Rob McCoy es pastor evangélico de la iglesia Gospel Calvary Chapel en California. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos. Y eso tiene que estar en nuestro corazón como la meta de cada una de las personas que Dios ponga en nuestras manos para acompañarlos en este primer proceso, en este primer tiempo que ellos llegan a la iglesia. Y bueno, como congregación, ¿qué tenemos que hacer? Pues, punto uno, organizar el sistema de consolidación. A lo mejor en su iglesia no hay un sistema de consolidación y las personas o bien se quedan o bien se van así como sin darles como mucho cuidado o atención. Y para eso es bueno mirar estrategias para asegurar la recepción y retención de los nuevos convertidos. Como congregación tenemos que hacer esto. De pronto, hacer una fiesta de bienvenida al final de cada culto, entonces se acaba el culto y a todas las personas que se han convertido les llevamos a un pequeño salón, les damos un sándwich y una cola, les damos un Nuevo Testamento, no sé, les hacemos una fiesta, les abrazamos, les presentamos a otras personas que están ahí, al grupo de consolidación, no lo sé. O de pronto hace un desayuno cada 15 días, es decir, con las personas que se han convertido o han llegado en los últimos 15 días. O de pronto hace un desayuno cada mes con todas las personas que llegaron en todo el mes y de pronto les conocen y les abrazan y bla, bla, bla. Aparte de irles llevando este seguimiento personalizado desde el primer día, ¿no? No, sin perderles de vista. Esto ya son como accesorios, como eventos adicionales, como cosas que vamos a seguir haciendo, pero lo que hemos visto anteriormente, eso hay que hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Y tenemos que establecer formas de involucrar a los nuevos a las dinámicas de la iglesia, para que cuando estén más firmes puedan bautizarse, ingresar al discipulado, insertarse en un grupo, en una célula, en el grupo de mujeres, en el grupo de jóvenes, en el grupo de varones, en lo que sea, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que afirmarlos y esta idea de cómo irles guiando, de cómo irles insertando, eso ustedes lo pueden decidir como equipo dentro de la iglesia y decir, muy bien, vamos a hacerles
qué sé yo, 3 semanas, a las 3 semanas les vamos a invitar a que se involucren. Si no se involucran, no importa, les vamos a traer al desayuno. Yo no sé, cualquier cosa, pero usted mire qué es lo que puede hacer la congregación para trabajar con los nuevos. Otra cosa es crear en los nuevos convertidos un sentido de pertenencia a la congregación. Yo me siento tan feliz de pertenecer a la iglesia a la que pertenezco ahora, porque cuando yo llegué, yo me sentí tan acogido como si fuera mi casa, como si todas las personas que estuvieran allí fueran mis hermanos de toda la vida. Y eso a mí me llenó mucho el corazón. Aparte de que la prédica del pastor fue una cosa maravillosa que me impactó profundamente porque era una prédica absolutamente bíblica y eso a mí me dio un sentido de pertenencia. Decía, esta es mi casa, este es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y así tienen que sentirse ellos, que no se sientan rechazados, que todo el mundo les vea de lejos, que los jóvenes no se les acerquen si es que se trata de un joven, que ellos sean un círculo cerrado y que ahí no entra nadie y todos los pobres nuevos están por fuera ahí rondando, mirando y sin tener quien les dé un abrazo, una palabra de bienvenida. Nosotros tenemos como congregación que establecer lazos firmes de hermandad, que cada uno de los grupos que nosotros tenemos o lo que fuera, se sienta como una comunidad, porque eso es lo que quiere el Señor, que no nos sintamos como elementos sueltos, como parias ahí. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo así llegó por este lado? No, 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 que nos sintamos de verdad hermanos, que tengamos lazos firmes de hermandad. Por otro lado, tenemos que poquito a poquito estructurar un pequeño curso de primeros pasos, ¿no? Hablarles de lo que significa la salvación, hablarles de lo que es la oración, hablarles de lo que implica la lectura bíblica, cómo leer, etcétera. Así, unos primeros pasitos, eso tenemos que tener un modelo como congregación, ¿no es cierto? Claro, nosotros podemos darles muchas ideas, pero ya la definición de cómo hacerlo es propia de cada congregación. Cada quien tiene su ADN y mira cómo hacer lo mejor. Guiados por el Espíritu Santo, cada quien podemos hacer maravillas porque el Señor mismo es quien nos capacita para hacer de este proceso algo muy lindo. Lo que sí tenemos que hacer, por supuesto, es centrar a cada creyente nuevo en el amor de Dios, de que esté seguro de que sus pecados antiguos han sido perdonados, lavados por la sangre de Jesús, y yo ya no tengo que acordarme porque ni Dios se acuerda, y que nosotros tenemos en adelante una nueva vida en Cristo, que empezamos 0 kilómetros, que empezamos desde la nada y que seguimos caminando siguiendo las huellas de Jesús y que vamos caminando hacia Él forever y ever y que con Él viviremos. Eso es lo importante, que nosotros tengamos la certeza del amor de Dios por nosotros. Y bueno, hasta ahí unas poquitas ideas y solamente me queda decirles gracias. Les agradezco por haber dispuesto su corazón para ser consolidador. Es un trabajo maravilloso. El cuidar a los bebés espirituales es lo más lindo de la vida. Nosotros somos unos humildes siervos del Señor que acompañamos con total amor a las personas que acaban de llegar y les hacemos sentir en casa. Gracias a cada uno de ustedes por cuidar a los recién nacidos de papá, a los que recién llegan a su reino.